Hola amigos, bienvenidos a Galletas Alegra. Hoy vamos con la segunda galleta de animalitos que quiero que si sois principiantes os animéis a hacer porque son realmente fáciles. Os voy a guiar cada paso, si tenéis alguna duda me la podéis dejar en comentarios, pero son muy bonitas, gustan muchísimo y veréis cómo vais a disfrutar haciéndolas. Para empezar hacemos la plantilla, os dejo aquí, esta es la carátula del vídeo que os dejo aquí arriba el enlace para que podáis verlo. Yo las plastifico y luego os enseño a recortarlas para que os queden los bordes perfectos, pero si no pudierais plastificarlas, a mí me gusta para luego conservar y tener además el dibujo, también tenemos este otro vídeo en el que podéis ir y verlo, también os dejo aquí arriba el enlace para hacerlas, pues mirad, veis, yo lo he hecho con el cartón de la caja de leche, que es muy resistente y nos va a durar también mucho tiempo si queremos guardarlo para hacerlo en el futuro. Bueno, una vez que ya tenemos las galletas, las hemos dibujado, también como veis en esos vídeos, cómo dibujar el dibujo de la plantilla, pasarlo a la galleta. Pues vamos a ir decorando. He preparado una glasa, os dejo los vídeos sobre la elaboración de la glasa y los tips sobre las consistencias, también aquí arriba el enlace, y vamos a ir haciendo. Vamos a utilizar, veis, os comentaba con el oso que hay que programar muy bien. Un día voy a hacer un vídeo también para contaros cómo yo lo hago para programar los colores. Tengo todas las plantillas, entonces he ido viendo qué colores son más semejantes que otros, ¿no? En este caso vamos a utilizar el mismo color que en el oso para esta parte un poquito más oscura del ciervo. Os comento que aquí tenemos un detalle en esta parte del ciervo, ¿vale? Que son estas manchitas así más claritas que tiene en la frente. Queremos, como es en la piel, no es un dibujo de la piel del ciervo, lo que queremos es que nos quede totalmente plano el dibujo, no hacer así como si tuviera unos bultos. Entonces lo vamos a hacer con la técnica wet on wet. Eso significa húmedo sobre húmedo, dicho en inglés. Y significa que mientras la glasa esté húmeda, de acuerdo, esta glasa marrón está húmeda, le vamos a poner unas gotitas, de acuerdo, de este amarillo que precisamente lo estoy utilizando, pues ya lo vais a ir viendo, se van a ir repitiendo los colores en las distintas galletas de animalitos, os lo voy a poner luego todo abajo en la descripción para que lo entendáis perfectamente. Hacemos así, ¿veis? Con la boquilla sin tocar la glasa. Ponemos unas gotitas, alguna un poquito más grande, alguna un poquito más pequeña y ya está. Agitamos un poco y ya veréis cómo se nos va a quedar perfectamente uniforme, como si fuera eso, una capa totalmente lisa. En el caso de aquí el morrito del ciervo no necesitamos esperar a que seque la glasa, ni siquiera superficialmente, porque no se tocan entre sí las partes, ¿vale? Ya sabéis que me gusta mucho hacer volúmenes, que queden muy marcados los volúmenes. Y entonces la manera que hacemos es, si no sabéis, la glasa seca de fuera hacia adentro, ¿de acuerdo? Se hace como una especie de costra en la parte superior y luego va secando hacia adentro. Entonces, la apariencia, o sea, cuando ya está seca por fuera, que tarda unos minutos, en 5 o 10 minutos ya tiene una pequeña costra. Si hacemos algo de glasa al lado, no se nos va a fusionar, no se nos van a unir y se nos va a quedar plano como hemos hecho en la parte de la frente, sino que nos va a marcar las líneas de separación entre la glasa, ¿de acuerdo? Esas curvitas que quedan, nos va a marcar de esa manera el volumen. Queda genial, por ejemplo, cuando hacemos en las orejas para que nos marque perfectamente, aunque sea del mismo color, o porque vayamos a hacer otras partes y queremos marcar, pues eso, que quede bien marcado el hocico o lo que sea. En este caso, veis, vamos a hacerlo, no necesitamos que la glasa esté seca, la del morro, porque en el fondo, como veis, el dibujo del ciervo lo podemos hacer totalmente plano, entonces no nos importa que la glasa esta que estoy haciendo un tono así como carne muy suavecito se nos vaya a fusionar con el hocico, no nos importa, ¿vale? En este caso no necesitamos el volumen para nada, ya que el dibujo en liso veis que lo tiene. ¿Cómo extendemos la glasa? Bueno, he puesto una capita, como veis, primero siempre vamos a delinear, ¿vale? Es como marcar por donde queremos que vaya, luego ponemos con la boquilla, siempre sin tocar la galleta, ¿de acuerdo? Cuando usamos las boquillas no tocamos la galleta, vamos añadiendo un poco así como rellenando con glasa y luego con ayuda de un pincho vamos a extender muy bien todas las partes en la que no hemos cubierto bien de glasa. Porque si llenamos todo, vamos a poner una capa enorme. Entonces vamos a dejarlo, no importa que no se nos cubra del todo, con ayuda del pincho. Si no tenéis este pincho metálico, es muy práctico y si vais a hacer galletas es un elemento básico, pero podéis utilizar una brocheta de madera o un palillo de los de cocina también que tienen un poquito de pico y nos va a servir para extender bien la glasa sin ningún tipo de problema. La forma de extenderlo
Es muy, muy cómoda, como veis. No os estoy acelerando los vídeos porque como quiero que las hagáis aunque no tengáis experiencia al respecto, pues para que veáis muy bien con todo detalle y despacito cómo hago todo. Y le vamos haciendo como circulitos, ¿de acuerdo? Suavemente con el pincho. En este caso sí vamos tocando la galleta de abajo sin ningún tipo de problema porque no nos va a estropear nada. Y agitamos un poquito como veis y la misma glasa, como está, es fluida, pues va a fluir bien y va a quedar, ya veis que bien queda de lisa. Mientras tanto se nos ha ido secando ya la glasa de la parte superior porque queremos hacer los cuernos y las orejas que nos queden separados, como lo que os decía de marcar los volúmenes. Un marrón un poquitito más oscuro, ya os digo que siempre en la descripción os voy a dejar los colores, y como veis ponemos una pequeña cantidad y con ayuda del pincho vamos extendiendo pues muy bien. Como hemos hecho debajo el dibujo, bien el rotulador, bien el lápiz, pues lo que es interesante es que moviendo poquito a poco, ya os digo, como en pequeños circulitos el pincho, vayamos cubriendo muy bien el rotulador para que luego no se nos vea, ¿de acuerdo? Le damos bien la forma, lo extendemos muy bien y además nos va a quedar sin la glasa o royal icing completamente liso. Para hacer los pelitos, muy sencillo, del mismo marrón que hemos hecho toda la frente, de arriba hacia abajo, apretamos un poquito la manga y tiramos hacia abajo un poquito y ya hacemos como más gordito el pelo arriba, entonces soltamos de apretar y nos queda así pues como si fueran una gotita, ¿vale? Dos gotitas y con ayuda del pincho lo unimos bien y lo pegamos bien a la frente. Vamos con las orejas y veis, cogemos con mucho cuidado la boquilla sin tocar la galleta y vamos dibujando con mucho cuidado el contorno de la oreja y luego pues rellenamos. En este lado lo mismo, primero rellenamos vamos haciendo la línea del exterior, luego la interior y rellenamos. Y ahora con ayuda del pincho lo vamos a definir perfectamente y tapando, ya os digo, siempre hay que fijarse muy bien en tapar bien el rotulador y darle una forma adecuada. Si nos quedara muy liso, pues agitamos. Cuando veis que os cuesta mucho con ayuda del pincho que se extienda la glasa, que queda como muy espesa, os quedan como bultos, como irregular, incluso agitando, parece que no queda muy lisa, eso es porque nos hemos pasado un poquito de espesa, ¿vale? Al principio siempre la complicación de las galletas va a ser fundamentalmente la consistencia de la glasa, no os desesperéis, es un poquito ir aprendiendo a cogerle ese punto perfecto. A veces os va a quedar un poquito más espesa, un poquito menos, pero lo importante es que sí que fluya para que luego la glasa os vaya quedando bastante lisa, aunque ya os digo, yo siempre tiendo un poquito más espesa que a menos, porque derrama, queda muy planita y queda un poquito más feo, se extiende demasiado la glasa y nos estropea un poquito el dibujo. Es, desde luego, si yo os enseño las imágenes de mis primeras galletas, era fundamentalmente el error, ¿no? El hacerlo un poquito demasiado líquido, me costó un poco ir encontrando cómo decorarlas. Bueno, os comento, tiene, como veis, debajo de la nariz una rayita así del hociquito, se la voy a pintar con rotulador, podríamos pintarla con pincel, os voy a enseñar también en otros vídeos de animales cómo utilizar el pincel. Y bueno, creo que en este también, por los piquitos que tiene en las orejas, vamos a pintarlas con pincel. Y ahora pues rellenamos la nariz. Como veis está toda la glasa alrededor seca. Os lo comento que se ve porque, como veis, ha perdido el brillo. Cuando pierde el brillo, va perdiendo el brillo de la glasa, es porque ya va estando seca y sobre todo ya va secándose internamente, ¿no? Sí que os comentaba en otro vídeo que suele tardar mínimo unas 8 horas en secarse perfectamente la galleta antes de que podamos tocarla con un rotulador, o sea, utilizar un rotulador, porque si no se nos va a terminar clavando y vamos a romper y vamos a estropear la galleta. Una vez que tenemos el hocico, glasa de consistencia, en este caso la negra suelo usarla un poquito más espesa y con boquilla más fina. Si para lo normal usamos la boquilla número 2, en este caso usamos la 1,5 de PME o la 1 de Wilton, que es un poquito más fina cuando la glasa es un poquito más espesa. En las plantillas vegetales que os he enseñado a utilizar en los vídeos de las plantillas, pues yo he recortado bien los ojos para precisamente con una tijerita de estas así, de estas de manicura pequeñitas y curvas, lo he recortado para dibujar los ojos
en la galleta. Sobre todo si vais a hacer varias, es muy importante que nos queden los ojos a la altura perfecta y todas además iguales. Simplemente lo he marcado un poco con rotulador porque los ojos sí me gusta hacerlos con estos ojos, este tipo de ojos me gusta hacerlos con glasa. Las cejas las hemos pintado con rotulador de tinta comestible de color marrón y no las pasaremos con glasa porque si no nos van a quedar como demasiado gruesas. Extendemos bien, como veis, siempre dando así circulitos, intentando mirar uno y otro que nos queden del mismo tamaño y tapando el rotulador que tenemos debajo que nos está sirviendo de guía y es realmente cómodo. Para darle la chispita en el ojo lo vamos a hacer wet on wet también, o sea, mientras la glasa está húmeda para que no nos quede muy levantado el punto blanco, sino luego a veces tocamos la galleta y se salta, ¿no? Se rompe. Y como quiero una bolita muy chiquitita, lo que hago es eso, que aprieto un poquito la manga pastelera de la glasa blanca y veis, cojo así una bolita chiquitita con el pincho y la voy poniendo. ¿Que me queda una más pequeña que otra? Bueno, pues cojo un poquito más. ¿De acuerdo? Le añado para que no me queden perfectos. Siempre el brillo al mismo lado, en este caso todos los animalitos para que me queden igual, mirando todos igual, les voy a hacer todos a la izquierda. Y vamos a pintar los coloretes, como os comentaba también en el vídeo anterior del oso, me encantan estos coloretes. A mí me gustan estos brillantes, son polvos de seda, por lo tanto todos los polvos de seda son brillantes, pero podéis utilizar polvos mate, son también colorantes. Se suelen usar muchísimo, bueno, estos sirven incluso para hacer pinturas comestibles y las mezclamos un poquito con alcohol blanco, pero luego sirven muchísimo para pintar flores, ¿no? Los colorantes en polvo que no utilizamos normalmente para la glasa, que es más cómodo utilizar colorantes en pasta. En el caso de las flores utilizamos en polvo para pintarlas, ¿no? Pues es ese tipo de colorantes, podéis pedir ese tipo de colorantes y en un tono rosa, si os gusta más suave, si os gusta menos suave, pero bueno, normalmente tiene que tener un poquito de intensidad para que destaque, aunque yo es que soy muy fan reconozco que soy muy fan de los coloretes. Bueno, por último, os dejo aquí arriba también el enlace del vídeo para que veáis cómo pintar las galletas como si fueran acuarelas, ¿de acuerdo? Cómo se utiliza todos los tips y simplemente le voy a pintar ese puntito de las orejas en negro. No os perdéis el vídeo, que viene un montón de tips para que empecéis a practicar también el pintar las galletas con pincel. Y bueno, si os ha gustado, dejadme un like, suscribiros, compartir con los amigos que les gustan las galletas y que quieren aprender. Un besote gordote y hasta el próximo vídeo.